Le damos solución ahora a los casos de el módulo 3, el ejercicio del módulo 3, y hemos separado aquellos que tienen electrocardiograma con taquicardia de complejos anchos. Se trata de un hombre de 55 años. Llega a urgencias por palpitaciones, mareo. El médico muy juiciosamente le toma la presión arterial, está en 90, 60, le está sudoroso, se siente mal. Un pulso muy rápido. Le toma, además de la presión arterial, este electrocardiograma donde documenta lo que estamos viendo y toma decisiones. Aquí tenemos las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y un trazado de ritmo, un dedo largo. Vemos su estandarización y tomamos decisiones. Mírenlo juiciosamente, amigos. Suspendan la grabación, mírenlo. Les doy una aproximación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Pueden suspender la grabación, mírenlo. Las derivaciones de miembros, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Mírenlo. Nos preguntan cuál es el enfoque diagnóstico que hacemos de este paciente. Se nos plantean estos interrogantes. Se trata de una taquicardia rítmica de complejos anchos sin onda P, dentro de las posibilidades, una taquicardia ventricular. ¿Es una fibrilación auricular preexcitada? ¿Es una torsade de Points? ¿Es una taquicardia sinusal con aberrancia? ¿Es una fibrilación ventricular? Recuerden que vamos a hacer nuestro enfoque de taquicardia, RR variable, RR constante, complejos estrechos, complejos anchos, complejos estrechos, complejos anchos. Miremos ante qué nos estamos enfrentando. Entonces, primer detalle para poder decir si estamos frente a taquicardia o no es cómo es el RR, si estamos frente a una taquicardia rítmica o arrítmica. Miremos y nos encontramos que el RR es completamente constante. Es una RR constante, es una taquicardia rítmica. ¿Qué frecuencia tiene? 300, 150, 180, 220 por minuto. Miren ustedes lo rápido de este ritmo. Es una taquicardia rítmica. ¿Complejos estrechos o anchos? No nos queda la menor duda de que estamos frente a una taquicardia de complejos anchos. Por lo menos tiene más de 120, aproximadamente 140 milisegundos el QRS. Entonces, estamos frente a una taquicardia, 220 por minuto, RR constante, rítmica, de complejos anchos. Posibilidades diagnósticas, que tengamos o una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o con aberrancia, o sea que funcionalmente está disfuncionando una de las ramas del haz de His, sea la derecha o la izquierda, o una taquicardia ventricular. Tenemos esas dos opciones. Entonces, es lo que hacemos ante un paciente que tiene una taquicardia como la que estamos enfrentando. Taquicardia rítmica de complejos anchos sin onda P, muy probablemente una taquicardia ventricular, y como ese paciente está colapsadito, está empezando a bajarse la presión arterial, está frío, sudoroso, lo encontramos hipoperfundido, un poquito confuso, es un paciente que con esos elementos, antes de ponernos a hacer un diagnóstico diferencial, hacemos una cardioversión. Y una vez que lo tengamos en ritmo sinusal, estable hemodinámicamente, nos sentamos a hacer el análisis juicioso de cuál es el diagnóstico que tenemos aquí. Y
tenemos la siguiente algoritmo que es muy interesante. El algoritmo de Brugada nos dice, hombre, échele primero una miradita a ver si hay algún tipo de complejo RS en precordiales derechas, que si no hay si todo lo que vemos es todo positivo, todas las derivaciones positivas, B1, B2, B3, B4, B5, B6, o todas negativas, y uno no puede identificar claramente un complejo RS, entonces eso habla de concordancia eléctrica y le dice a uno taquicardia ventricular. Apliquemos, veamos si en nuestro electrocardiograma vemos o no vemos en las derivaciones precordiales complejos RS. Bien, aquí vemos claramente un complejo que tiene R y S. Ahí vemos claramente presencia de RS. Entonces, en este algoritmo decimos, no, tengo que aplicar el siguiente paso. ¿Ok? Y el siguiente paso es determinar el intervalo RS en una derivación precordial. Si es mayor de 100 milisegundos, apunta más a taquicardia ventricular. Si no, nos toca aplicar el siguiente paso. Veamos qué es eso del RS. Es desde el comienzo de la R hasta el nadir de la onda S en alguna de las derivaciones precordiales. Miremos nuestro electro. Entonces miramos un sitio donde podamos ver una RS. Miren aquí, R, comienzo de la R, nadir de la S. Miren que no alcanza a tener sino dos cajoncitos. Entonces el intervalo RS no es mayor de 100 milisegundos. Nos toca mirar si hay disociación auriculoventricular presente. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a buscar si de pronto hay una onda P en algún punto de este mar de complejos anchos y no somos capaces de identificar, y sobre todo que esa P esté disociada, o sea que unas veces la encontramos en un punto, otras veces en otro, no tiene relación con el complejo QRS. Vean ustedes que no se alcanza a ver onda P. Entonces, no sabemos si hay disociación auriculoventricular. Pasamos al otro paso. Nos dice, mire los criterios de morfología para tu taquicardia ventricular en las derivaciones B1 y B6. ¿Qué es esto? Miren qué bonito. Miramos dos derivaciones claves que es B1 y B6. Hablamos de taquicardia ventricular cuando vemos una morfología de bloqueo de la rama izquierda del Ardegis que tenga las siguientes características. Una R anchita en B1, esa muesca que vemos en la rama descendente, y vemos en B6 una S ancha. Si la imagen que tenemos de la taquicardia corresponde a bloqueo de rama derecha, o sea, que todo en B1 está positivo, a diferencia de cuando el bloqueo de rama izquierda, todo en B1 está negativo, es monofásico o bifásico. Y vemos B6. Y en B6 observamos que la R es más pequeña que la S profunda. Esto apunta más a taquicardia ventricular y apunta hacia taquicardia supraventricular con aberrancia cuando, si es un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis, la R inicial en B1 es muy estrechita, muy delgadita, y en B6 la R es ancha, a diferencia de cuando esta taquicardia ventricular que vemos es negativa, R y S profunda o S o Q profunda, ¿ven? Y cuando la morfología es de bloqueo de rama derecha, nos encontramos con una morfología en V1 trifásica, R, S, R', trifásica, R, S, R', monofásica, y en V6 la R es mayor que la onda S. Miremos nuestro electrocardiograma. Entonces, observamos las derivaciones precordiales y miramos B1. ¿Todo es positivo o todo es negativo? Miren que todo es positivo.
Entonces, tiene aquí como unos orejitas de conejo, pero lo esencial es ver que es monofásico. Tiene morfología de bloqueo de rama derecha y B1 es monofásico. Pasamos a mirar qué pasa en B5, B6 y vemos que hay una pequeñita R y la S es más profunda. Entonces, esto nos está diciendo, jóvenes, estamos frente a cumplir los criterios de morfología de TB y tenemos una sensibilidad de un 98% y una especificidad del 96%. Entonces, podemos afirmar, según el algoritmo de Brugada, que se trata de una taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Y hay otro criterio que es muy bonito que se llama el criterio de Berekei. El criterio de Berekei nos muestra lo siguiente. Si se forma un ritmo desde el ventrículo, en la parte baja del ventrículo, la derivación que está viendo todo desde arriba, que es ABR, ve que esto se origina en el ventrículo, entonces se va acercando hacia su electrodo y origina una R. Y usualmente cuando se hace un bloqueo de rama derecho y el origen es supraventricular, la parte inicial es negativa, es una Q, o la parte inicial es muy rápida, a diferencia de esto que es una clara R. Miremos R claramente en ABR, dice taquicardia ventricular. RS de una pendiente muy rápida, taquicardia supraventricular. Veamos nuestro electrocardiograma. ABR, miren cómo empieza positivo. Definitivamente por Berekei es una taquicardia ventricular. Por Brugada, la morfología de B1 y de B6, taquicardia ventricular. Entonces, en definitiva, tenemos que hemos llegado a una conclusión. Se trata de una taquicardia, sí, rítmica, sí, de complejos anchos, sí, buscamos onda P y no pudimos verla, y por todo lo que acabamos de decir, posiblemente una taquicardia ventricular. ¿Será una fibrilación auricular preexcitada? Si hay fibrilación auricular, el RR es variable. Estamos frente a un paciente que tiene un RR constante. Les voy a mostrar una fibrilación auricular preexcitada para que vean ustedes la manera como se manifiesta. Esto es una fibrilación auricular preexcitada. Se caracteriza, como ven ustedes, por un RR variable muy alta la frecuencia, momentos de 300 y más de 300 y de complejos anchos. Una taquicardia con RR variable, complejos anchos y muy rápidos, siempre le considera a uno el que tenga el paciente una fibrilación auricular preexcitada, ¿ok? Veamos las otras opciones que nos proponen. Nos proponen torsade de Points. ¿Cómo es la torsade de Points? La torsade de Points, que usualmente se acompaña en pacientes que tienen QT muy prolongado, es una taquicardia con RR variable y la característica especial es que cambia de eje esa taquicardia muy rápida y regular y cambia de eje. Miremos ejemplos. Esta que vamos a discutir enseguida. Miren cómo ese paciente tiene una taquicardia muy rápida, irregular, con una variación del eje de la taquicardia y posiblemente vuelve a entrar otra vez a ritmo sinusal con un QT prolongado. Esa es una torsade de Points. ¿Ok? Tiene esas características. Miremos qué otras opciones nos ofrecían. Entonces, taquicardia sinusal con aberrancia. ¿Por qué no es una taquicardia sinusal con aberrancia? Porque yo tendría onda P, característica de un ritmo sinusal, y B,
luego que el QRS es ancho, propio de un bloqueo de rama, bien sea constante o bien sea por alteración fisiológica de una de las ramas del ardejís. Sería onda P precediendo el complejo QRS ancho y me permitiría decir, estoy ante una taquicardia sinusal con aberrancia. Miren ustedes que para uno hablar de taquicardia ventricular no vemos onda P. Y una fibrilación ventricular, el paciente estaría sin pulso, sin presión, y encontraríamos una respiración agonal y el electrocardiograma sería esto. No vemos onda QRS, vemos es una línea muy irregular en todo el trazado que nos dice fibrilación ventricular. Para terminar el ejercicio, veamos un electrocardiograma de un paciente que tiene una taquicardia de complejos anchos que cumple los criterios de taquicardia supraventricular con aberrancia. Miren esto, es una mujer con antecedente de asma, presenta palpitaciones de inicio súbito. Le tomamos el electrocardiograma y nos muestra que tiene un RR que es completamente constante. ¿Qué frecuencia tiene? 300, aquí sería 150, 180, 220 por minuto. Es completamente rítmico, es una taquicardia rítmica. ¿Complejos estrechos o anchos? Observen ustedes cómo ese QRS mide por lo menos 140 milisegundos. Taquicardia de complejos anchos. Aquí vemos las derivaciones precordiales, taquicardia de complejos anchos. Empezamos a buscar la presencia de una onda P. Y es imposible encontrar aquí onda P o en otra parte, entonces no hay onda P. Esta es una taquicardia rítmica de complejos anchos sin onda P. ¿Qué probabilidades diagnósticas tenemos? Taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Miramos los detalles que vimos, nos encontramos con que este paciente tiene en las derivaciones precordiales complejos RS. No hay concordancia eléctrica. Miramos el RS. Vean ustedes que un RS de apenas 80 milisegundos. Buscamos onda P disociada con el complejo QRS y no encontramos. Miramos la morfología de la taquicardia. En B1 predomina todo lo positivo. Morfología de bloqueo de rama derecha. Monofásico, bifásico o trifásico. R, S, R'. Trifásico. B6, R mayor que S en B6. Criterios de Brugada que indican una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o aberrancia. Y miramos BRKI y miren ABR. Si tuviéramos todo positivo inicialmente, diríamos taquicardia ventricular. Pero miren cómo empieza con una pequeñita R, una S, que tiene una pendiente muy rápida. Les vuelvo a mostrar el criterio. Miren, cuando yo encuentro esta R como en nuestro primer electrocardiograma, taquicardia ventricular, esto en ABR. Mientras que en la supraventricular, R pequeñita, S, que tiene una pendiente muy rápida. ¿La ven? Mírenlo igualito. R chiquita, S muy rápida y todos los criterios de Brugada para una taquicardia supraventricular con aberrancia. Se le hizo a esta paciente, otra vez B1, R, S, R', B6, R mayor que S, ABR, R pequeñita, S, con una pendiente muy rápida. Se le hizo una cardioversión eléctrica a esta paciente y miren cómo entró a un ritmo sinusal y el QRS completamente normal. ¿De acuerdo? Otro ejemplo para que afinemos esto. Este paciente llega por palpitaciones. Taquicardia. Veamos. Rítmica. Sí, señor. Completamente rítmica. Frecuencia. 300, 150,
140 por minuto. Es una taquicardia rítmica, complejos estrechos o anchos. Miren que el complejo QRS mide 120 milisegundos. 120 milisegundos. Taquicardia rítmica de complejos anchos. ¿Tiene onda P? Busquemos juiciosamente si tiene onda P. Entonces miramos. Aquí, no, yo no veo onda P. Empiezo a buscar para ver si hay una P disociada o después del complejo. No soy capaz de identificarla. Por todas partes, la miro. No. Entonces, taquicardia rítmica de complejos anchos sin onda P. Bueno, miramos los criterios de Brugada. Hay morfología RS en las derivaciones precordiales. No favorece taquicardia ventricular. Duración del RS. Comienza aquí la R. Aquí está el nadir de la S, solamente 40 milisegundos. Tampoco lo cumple. Buscamos onda P que esté disociada y por ningún punto vemos onda P disociada. Miramos morfología. ¿Qué morfología tiene esta taquicardia? Miren ustedes que en V1 predomina lo positivo. Bloqueo de rama derecho. ¿Qué característica tiene ese paciente que tiene esta imagen de bloqueo de rama derecha en su taquicardia? Monofásico, bifásico, trifásico, R, trifásico. Vemos B6, R mayor que S en B5, B6. ¿De acuerdo? Volvamos otra vez a repasar cositas para que no se nos olvide. Entonces, taquicardia ventricular, cuando hay bloqueo de rama izquierda, R ancha, muesca en la rama descendente, B6 todo negativo, puede ser una RS ancha, una Q ancha. Cuando hay bloqueo de rama derecho y taquicardia ventricular monofásico o bifásico, y en B6 R pequeñita, S profunda, a diferencia cuando es una taquicardia supraventricular con aberrancia, la R inicial en B1 es, si tiene bloqueo de rama izquierdo, morfología de bloqueo de rama izquierda, predomina todo lo negativo, R pequeñita, S profunda, S es R's muy claras en B5, en B6, y cuando el bloqueo es de rama derecha, es trifásico en V1, R, S, R', y V6, la R es mayor que la onda S, ¿ok? Bueno, y pasamos a nuestro siguiente caso, que ya ustedes vieron que se trataba de una taquicardia con RR variable que cambia de eje. Más claro aquí, tenemos un QT larguísimo que aparece una extrasístole y se desencadena esta arritmia completamente irregular que nos permite decir estoy frente a una torsade de Points. ¿Por qué no es una preexcitada? La preexcitada dan los complejos anchos, recuerden, muy rápidos, RR variable, pero logra uno identificar esto. El ejemplo es esta, taquicardia, una frecuencia muy cercana a 300, 350 en algunos momentos, taquicardia muy rápida, RR variable, a diferencia de la torsade de Points, que va girando su eje, es irregular, pero miren cómo va girando su eje, es menos irregular que la fibrilación auricular. Taquicardia, RR variable con complejos anchos, taquicardia ventricular polimórfica, torsade de Points, FA preexcitada y FA con bloqueo de rama. Entonces, ya vimos que este paciente tiene claramente una torsade de Points. Entonces, hemos hecho un ejercicio resolviendo unos casos con taquicardia de complejos anchos. Hasta la próxima, mis amigos.